Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en nuestro estudio para jóvenes, un ministerio juvenil en Casa de Alabanza. Este es su amigo y pastor Germán Mengíbar en la iglesia Casa de Alabanza. Hemos estado transmitiendo la enseñanza a través de YouTube. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y queremos continuar el día de hoy con el estudio en el libro de Daniel. Queremos orar al Señor para que Dios, a través de su Santo Espíritu, ministre en nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, ayudándonos y dándonos la sabiduría necesaria a fin de que esta generación pueda recibir el consejo, Señor, necesario para vivir una vida agradable delante de ti en estos tiempos malos y difíciles que nos ha tocado vivir. Te pido que la bendición tuya sea sobre cada joven y toda persona que va a escuchar este video en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hoy en el tema que vamos a estar hablando es en el capítulo 9 del libro de Daniel. Un libro muy importante, apocalíptico, donde hay bastantes figuras, donde Dios revela el significado de cada de las figuras que aparecen en el libro de Daniel. La vez pasada estuvimos aprendiendo acerca de esas cuatro bestias y el imperio, acerca de los imperios, pero aprendimos que el reino de Dios, que Daniel miró también que el reino de Dios es un reino sempiterno que nunca pasará. Todos los reinos han pasado, pero el reino de Dios nunca jamás pasará. Así que vamos a continuar hoy acerca en el capítulo 9 del libro de Daniel, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y cilicio. En este capítulo vamos a aprender en el tema la palabra de Dios. Tomarle la palabra a Dios. Muy importante que nosotros en estos tiempos entendamos que todo es pasajero. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Usted vio en el estudio pasado que tuvimos, aún los reinos, esos reinos tan fuertes que parecían, aún esos hombres en esos reinos que se creían dioses, como Nabucodonosor, y todos estos reyes, como los vemos nosotros, a Alejandro Magno y los Césares que existieron, que estas personas aparentemente parecía que nunca iban a pasar, parecía que siempre iban a estar allí, pero todo ha pasado y Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él sí permanece por los siglos de los siglos, y todos aquellos que reciben al Señor como su Salvador, ellos, y viven para Él sin apartarse de Él hasta el fin, ellos permanecerán para siempre y el Señor dará una corona de vida. Entonces Daniel aquí empieza a hablarnos acerca del imperio de los Medos y Persa. Dice que en el año primero Darío, hijo de Asuero, Asuero es el rey Artajerjes, allá con Nehemías y Edras en la reedificación de los muros y del templo de Dios. Aquí nosotros aprendemos desde el verso 1 hasta el verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Nuestro primer punto hoy que vamos a aprender es: ora con confianza. O sea, joven, tenga confianza al orar a Dios, solo que
hay que humillarnos de todo corazón al Señor en oración, así como lo hizo Daniel, y saber también que nuestra oración es escuchada cuando viene de un corazón humilde y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Daniel nos dice acá que él volvió su rostro a Dios, esto es humillarse a Dios, para orar y hablar con Dios acerca de una situación. En este caso, ya el profeta Daniel es un hombre adulto, como lo dijimos en el estudio pasado, y Daniel está mirando en los libros, porque Daniel era un hombre que estaba atento a la profecía bíblica, a lo que iba a pasar con el pueblo de Dios, que sería la nación de Israel, que qué pasaría en los tiempos futuros con su nación. Y Daniel quería saber eso, y estaba humillando su rostro, era con unas vestiduras de silicio, que eran unas vestiduras incómodas, unas vestiduras gruesas que hasta picaba la piel, pero era una manera de dejarle saber a Dios: Dios, estoy humillado delante de tu presencia. Hoy póngale de que no nos vamos a poner una vestidura de esa, pero en el corazón hay que ser humilde siempre cuando venimos a la presencia del Señor, reconociendo que dependemos de Él y del Espíritu Santo. Aquí Daniel ha mirado los libros atentamente y él reconoce que el tiempo para los deportados que habían ido a Nabucodonosor en el imperio de Babilonia, era el tiempo ya para que estas personas volvieran a su tierra. Entonces, eso es el punto que se va a tratar en este tema, en este primer punto. Ora con confianza a Dios, y Daniel está humillando su corazón a Dios vestido de silicio, y está hablando con Dios acerca de este asunto, porque a él le interesaba. Es muy importante, joven, que nosotros clamemos a Dios, nosotros le pidamos a Dios acerca de los tiempos venideros, para tener un mejor entendimiento en la palabra de Dios y ayudar a nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, a los niños y a esta generación que se está levantando. Para eso son estos estudios bíblicos, para conocer el propósito de Dios, cómo es el propósito de Dios en estos asuntos, y cómo, en qué puede importar este asunto de los propósitos de Dios. Es muy importante estar preparado, y cómo yo practico estos asuntos del propósito de Dios en estos tiempos. Bueno, hay que estar preparados con la ayuda de Dios, con la revelación correcta de la palabra de Dios que ella nos da, para que podamos nosotros orar bien, como Daniel estaba correcto en su oración en aquel tiempo en el cual él estaba orando. Entonces, en el verso 1, del 1 al 3 del capítulo 9 de Daniel, lo que nosotros vemos en el corazón de Daniel es la de un profeta, de un hombre muy humilde al Señor. Lo que vemos aquí es humildad, un gesto de humildad. Como lo repito, joven, tenemos que ser personas de oración que dependen de Dios. A Dios le agrada que esta generación de estos tiempos de jóvenes sean humildes, sencillos, humillen a Dios en su corazón, que hablen con Dios cada día, pidiéndole a Dios favor, misericordia y guianza de la palabra de Dios, para poder nosotros mantenernos firmes en estos tiempos. Ahora, dice aquí Daniel que él estaba ayunando en silicio y cenizos. Estas personas estaban en ayuno, o sea, una abstinencia de alimentos, cosa que hoy en día muy pocos lo practica esta generación, pero quiero animar a los jóvenes a acercarnos a Dios con ayunos. Si hay gente que para otras cosas ayuna, cuánto más para humillarnos y venir delante de la presencia de Dios, para que Dios nos ayude. En el verso 4 dice: y oré a Jehová mi Dios
y hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí Daniel está recordándole a Dios el pacto. Es muy importante entender el asunto de los pactos. Nosotros hemos sido salvados bajo pacto de sangre cuando Jesucristo levantó la copa, que creemos que es la copa de la redención, que Él es mismo, el Cristo de la gloria, representa aquella copa que fue levantada por el Padre Celestial allá en el monte Gólgota, donde Cristo el Mesías, Yeshua, fue sacrificado por la rebelión y el pecado de toda persona que existimos y que existieron en esta tierra. Entonces, aquí Daniel está recordándole el pacto a Dios, porque él sabe de que Dios sí cumple los pactos. El ser humano también, cuando está correcto en su corazón humilde y sencillo y bien sometido a Dios, en su palabra también él tiene una disposición, una gracia que Dios le imparte para cumplir también el pacto que hay entre Cristo y la iglesia. Entonces es bonito venir, ¿verdad? Aquí vemos nosotros una actitud de adoración de Daniel, y es que a Dios le agrada que nosotros le adoremos en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora. Este gesto de Daniel era un gesto de adoración. Él está adorando a Dios y le está recordando a Dios que Dios es el Dios de pacto, que Dios hace misericordia y que Dios es digno de ser temido, y que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Es necesario tener muy en cuenta los mandamientos de Dios. Hay mandamientos que están en pie para la iglesia del Señor, joven que me escucha. Dios quiere que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplamos su palabra y sus mandamientos. Entonces, desde en el verso 4 vemos una actitud de adoración a Dios. Ahora, desde el verso 5 hasta el 15, vemos nosotros, ¿verdad?, que hay algo aquí muy importante, y es la confesión de pecado que hace Daniel, tanto por sus pecados y tanto los pecados de la nación de Israel. Leámoslo. Hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que ha hablado contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
conforme a está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por esto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Verso 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Aquí desde el verso 5 al 15 hay una confesión de pecado que hace Daniel. Y por supuesto Daniel está consciente que cuando él era un niño, vamos a decir, un joven que fue, vamos a decir, instruido en la ley de Dios, era un joven muy devoto al Señor, un joven con un corazón humilde y sencillo a Dios, porque a Daniel lo vemos cuando llegó allá al imperio babilónico, cuando los trajo Nabucodonosor a ellos. Estos jóvenes eran ilustres, estos jóvenes eran jóvenes que hasta desecharon, vamos a decir, la comida del rey que era ofrecida a otros dioses con el fin de mantenerse puros para Dios, y ellos mantuvieron esa línea. Aún con todo y eso, Daniel no está pasando por alto que él no ha pecado o no ha hecho algo que no ha sido desagradable a Dios. No, él reconoce que todo hombre, ¿verdad?, peca, pero que Dios es misericordioso y bondadoso. Ahora, cuando decimos esto, no estamos diciendo que hay licencia para pecar en ninguna manera, sino estoy hablando de ser humildes en el corazón, ser sencillo de corazón y ser honestos con Dios. A eso me estoy refiriendo. Aquí Daniel sabe que los gobernantes, los reyes y aún los padres han quebrantado la ley, pero Daniel sabe también que él también ha pecado como toda persona. Él no se deja a un lado. Ahí lo vemos en el verso 15, una confesión tremenda de pecado. Eso es lo que debemos hacer, joven, en esta generación. Nosotros debemos confesar el pecado, ser honestos con Dios, venir delante de su presencia, pedirle misericordia a Dios. Y hasta aquí las cosas no han ido bien en su caminar con Cristo, examine su corazón, sea honesto como Daniel. Daniel, vemos desde su juventud su honestidad con Dios, y aquí lo vemos él confesando tanto sus pecados como los pecados de la nación. Es muy importante, joven, que entendamos esta parte de este estudio, porque a Dios le agrada que en estos tiempos el joven reconozca en su corazón que le ha fallado a Dios, que ha pecado contra Dios, y que por eso pues a lo mejor le ha venido tanto desánimo, tanta dificultad para caminar en los caminos del Señor. Bueno, en el segundo punto, conozca el plan de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos el primer punto, que es una oración de confianza a Dios, donde Daniel confiesa el pecado. Pero nuestro segundo punto, conoce el plan de Dios. Y veamos desde el verso aquí 16. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tus santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti
confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba, dice Daniel, hablando y orando y confesando mi pecado. Ahí se ve él es honesto y humilde para reconocer que ha pecado contra Dios también, que sus padres no eran la excepción solamente, sino que él también reconoce que ha pecado. Y dice, aún estaba yo confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el nombre santo de mi Dios. Aunque estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está. Daniel está confesando su pecado, el pecado de su nación de Israel, y en ese momento en el cielo, ¿verdad? Hay movimiento también, tanto que Dios el Padre envía a Gabriel para darle un mensaje a Daniel, para explicarle cómo es que va a ir el proceso acerca de los tiempos futuros y cómo es que su nación, ¿verdad?, va a estar envuelta en esos tiempos proféticos. Me llama la atención acá que hay que nosotros jóvenes en estos tiempos conocer el plan de Dios, así como Daniel recibió revelación para conocer el plan de Dios y la voluntad de Dios para su nación. Joven, usted necesita entender esta parte, que tenemos que entrar al secreto de Dios como entró Daniel, a la oración, buscando revelación de Dios, y Dios empezó a revelarle esta profecía acerca de su pueblo. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Qué bonito, qué lindo que Dios es un Dios que contesta las oraciones y nos revela su plan cuando nosotros nos disponemos. Aquí Daniel recibe una revelación tremenda acerca, ¿verdad?, de lo que va a suceder en su nación, y eso nos hace muy feliz porque Dios sí contesta las oraciones. Ahora, nuestro tercer punto, confía en las promesas de Dios. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, estos últimos versos que he leído aparentemente tenemos que traer un estudio breve para entenderlo. O sea, entendamos pues, ¿verdad? Casi ya estoy llegando a la conclusión, pero tengo que decirle esto, joven. Lo primero que tenemos que hacer es orar con confianza a Dios, que Dios va a escuchar. Lo segundo es que tenemos que conocer el plan de Dios. Dios envió, ¿verdad?, al ángel Gabriel para revelarle todo este asunto de la profecía de los tiempos venideros a Daniel. Y tercero, hay que confiar en la promesa de Dios. Dios está prometiendo de que Abraham dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas equivale a
a 7 años. Si lo multiplicamos, vamos a decir 70 por 7 da un periodo de 490. Estoy explicando un poco estas escrituras para que usted entienda el proceso que lleva esto. Nosotros vemos de que según Gabriel le interpreta a Daniel esta revelación, le dice de que las semanas empiezan cuando Esdras y Nehemías empiezan a reedificar los muros. Allí empieza el conteo de estas 70 semanas. Pero dice que habrán 7 semanas y hasta la venida del Mesías, que fue cuando Cristo vino en semejanza de carne, Dios encarnado, se cumplieron hasta allí. Nosotros vemos que se cumplen un periodo de 483, vamos a decir así. Se cumple hasta allí un periodo de estas semanas de Daniel. 62 semanas más 7 equivale a un periodo de 69 semanas hasta la muerte de Cristo cuando Él va a la cruz. O sea, ahí se cumple ese periodo profético. 7 semanas empezando la reedificación de los templos, de los muros y del templo con Esdras y Nehemías hasta la muerte del Mesías de Dios nuestro Señor. Hay 69 semanas. Entonces falta una semana, y eso lo leímos desde el verso 26 hasta el 27. El ángel Gabriel le revela a Daniel de que va a haber una semana, el cumplimiento de las 70 semanas que habló el profeta Daniel. Pero esa otra semana, que equivale a 7 años, es el tiempo que se avecina. Es el tiempo que, joven, tenemos que ponerle ojo a esto. Ese es el tiempo que la Biblia lo llama la gran tribulación, que es por 7 años, que es un trato especial de Dios con la nación de Israel, que fue lo que el ángel Gabriel le reveló a Daniel. Lo que tenemos que entender, que el periodo de las, vamos a decir, de estas 70 semanas, entonces hay un cumplimiento de las 69 semanas, y no cuenta el tiempo aquí de la gracia, que es la iglesia, lo que estamos viviendo hoy. Han pasado más de 2000 años, joven, y Dios le está dando una oportunidad al pueblo gentil. Todos nosotros somos gentiles que hemos sido redimidos de entre los pueblos, tribus y lengua y nación por la sangre de Cristo. O sea, hay un tiempo estipulado que es el tiempo de la gracia de Dios, donde Dios le está llamando, joven, a un arrepentimiento, porque va a llegar ese tiempo se va a terminar. Dios va a terminar con el tiempo de la dispensación de la gracia, que es donde Dios te ofrece su amor, su misericordia y su perdón, a fin de que tú andes como anduvo Daniel, humilde, sencillo, y confesando tus faltas, tus pecados a Dios, para que la sangre preciosa de Cristo te limpie, estés preparado hasta la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, joven, ore con confianza, conozca el plan de Dios y confíe en las promesas del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice esta generación. Espíritu Santo, derrámate sobre esta generación, estos tiempos, para que estemos arraigados y cimentados en Cristo y preparados para la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también si nosotros partimos a través, Señor, aleluya, a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, bendiciones. Bye bye.